Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante al estudio de los Salmos. El día de hoy, un Salmo 135, Alabad al Señor, con Dani y Patricia Calle Anchicoque, esta hermosa familia que nos bendice desde Colombia. Amados hermanos, gracias a Dios por su vida, los escuchamos. Mil gracias y bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Para nosotros, pues primero que todo es un honor poder estar aquí compartiendo, cumpliendo el mandamiento de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Honrados obviamente con el Padre por su elección y con ustedes por confiar en nosotros también para poder entregar de gracia esto que el Señor nos ha dado durante, ¿hace cuánto estamos estudiando? Como 4 semanas atrás. Entonces ha sido algo bastante especial. Quiero que pues, iniciemos con una oración, si están todos de acuerdo, para colocar este momento en manos del Señor, que sea su soplo de vida sobre nosotros, incluso en nuestras palabras hacia ustedes. Así que, Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Bendito alabado sea tu nombre, Señor. Nos has visto dignos, Señor, para compartir hoy un momento especial, Señor, con nuestra familia. Hoy, Señor, tú has dispuesto todo para que estemos aquí, Señor. Te pedimos que sea tu voluntad sobre nosotros hoy, que queremos llevar este mensaje tuyo, Señor. Compartirlo, Señor, con todas las naciones en los 4 ángulos de la tierra. Señor, te damos gracias porque cada día nos permites ser testigos de los cumplimientos de las promesas que hiciste a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac y a nuestro padre Jacob. Te pedimos que Dios nos proteja, Señor, que cuides a cada una de las personas que están aquí, Señor, porque sabemos que donde 2 o 3 están reunidos, tú estás en medio de nosotros, Señor, y tú eres como el viento. Donde podamos respirar, Señor, tú estás. Así que te damos gracias, Señor. Te pido que llenes de tu espíritu hoy a mi esposo, Señor, para que sus palabras sean las tuyas, Señor, en su boca. Lo pedimos en nombre, que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Bueno, me cuidan a mi reina. Bueno, Padre, te queremos dar gracias por permitirnos estar acá, Señor, reunidos, Padre, desde los 4 ángulos de la tierra, Señor, porque has dispuesto este medio, Padre, para que podamos estar acá, que seas tú, Señor, quien hable a través de nosotros. Te doy gracias, Padre, por poder compartir este salmo con mi esposo, Señor. Es un honor para mí estar acá con todos ustedes y pues también estar al lado de mi esposo compartiendo este salmo, Señor, que seas tú quien nos dé sabiduría, Señor, y hables a través de nosotros para que podamos ser luz en todas estas personas que están acá, Señor, para que podamos llevar tu palabra que es luz, que es verdad, que es vida, que es una delicia, Señor, a cada una de las personas que está acá reunidas. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el Salmo 135, Alabad al Señor, es el título que le hemos colocado. Vamos ahorita a ver por qué. Vamos a ver un poco de contexto de este Salmo, de este Salmo 135. Entonces, para hablar un poquito del contexto, pues debemos remitirnos o recordar que hemos venido de ver unos salmos de ascensión. Estos salmos de ascensión son los salmos que vimos del 120 al 134, que son estos 15 peldaños, estos 15 salmos que cantaban el pueblo de Israel cuando iba a celebrar las fiestas. Cuando subía a celebrar las fiestas, entonces iba cantando estos 15 salmos de ascensión. Cuando hablamos nosotros de peldaños, así como vemos acá esta escalerita con esta hormiguita, nosotros podemos ver que estos 15 pasos o estas 15 escaleras que vamos subiendo, que hemos venido subiendo a través de estos salmos que vimos, nos llevan al perfeccionamiento de nuestra alma para entrar a la Nueva Jerusalén. Es como esos requisitos que el Señor nos pide de nosotros, que pide de nosotros, para que nosotros podamos ser merecedores de estar en esa Nueva Jerusalén. Y acá puntualmente queremos detenernos un poquito en el Salmo 134, que fue ese último peldaño o ese último escalón. Al ser ese escalón más alto, ¿cierto? Cuando ya estamos a punto digamos que, de entrar o de acercarnos mucho más a la presencia del Señor, ¿cierto? Podemos empezar a ver que ese último escalón nos pide hacernos siervos.
Entonces, nosotros diríamos, bueno, estamos más alto, ya casi que llegamos, pero entonces nos pide hacernos mucho más pequeños. Cuando hablamos de siervos, nosotros hablamos que debemos despojarnos de nuestro ego, de nuestro orgullo y estar dispuestos a servir. El estar dispuestos a servir también es renunciar a nuestro confort, dejar de buscar cosas para nosotros mismos, dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar en servir a los demás y en servir al Señor. Entonces, entre más alto nosotros queremos llegar allá a ese 15, a ese escalón número 15, más bajo tenemos que estar dispuestos a estar, más pequeños nos debemos hacer como esa hormiguita que está acá en esta imagen. Entonces, entre más nosotros queremos conectarnos con el Señor, conocer de su palabra, pues más humildes debemos ser y más siervos debemos hacernos. Por eso está acá la frase que dice que el siervo no vive para sí, sino para servir al amo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que no debemos vivir para sí, lo dijimos, debemos despojarnos de todo aquello, de nuestro ego, de todo lo que piensa solo en nosotros y empezar a servir al Señor. Entonces, debemos hacer las cosas para el Señor, no para nosotros, sino para Él. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es un honor servirle al Señor. Entonces acá nosotros traemos esta pregunta que nos dice ¿por qué servimos a Dios? Y es una pregunta que los invitamos a que se hagan a lo largo de este salmo y que podamos ir revelando la respuesta para cada uno de nosotros a lo largo de este salmo. Y es ¿por qué servimos a Dios? ¿Será que nosotros lo hacemos por comodidad para nosotros mismos? ¿Por reconocimiento? ¿Por fama? ¿Por lo que Dios es? ¿Por lo que Él hace por nosotros? ¿Porque estamos agradecidos con Él? ¿Porque somos sus hijos? ¿Porque somos sus siervos? Entonces, pues la invitación es a que lo vayamos pensando a lo largo de este salmo, que nos lleva a responder esta pregunta. Y en este salmo vamos a encontrar por qué debemos nosotros servir y agradecer a Dios. Cuando hablamos de esto, entonces ya con este contexto podemos empezar el salmo. El salmo inicia con una palabra que dice aleluya. En sus Biblias, antes del versículo 1, dice aleluya. Y esta palabra aleluya, acá, bueno, voy a colocar acá, eso acá. Acá aleluya, entonces nosotros encontramos, ¿cierto? El Strong H1984 y H3050. Encontramos dos palabras, o digamos que dos partes. Primero es alelú, que es el plural de alabar, ¿sí? Básicamente es alabar. Y ya, que es la contracción del nombre del Señor, que es el que será. Entonces, cuando decimos aleluya, es que debemos alabar al Señor, ¿sí? Entonces, en esta aleluya, digamos que iniciando el salmo ya nos dice, alabemos al que es, al que fue y al que será. Entonces, es bastante importante que hagamos esto y ya comenzando el salmo, desde antes de comenzar, nos está diciendo, alabemos al Señor, el que es, el que fue y el que será. Este salmo es un salmo muy especial porque terminamos esos 15 escalones, pero en este salmo nos lleva, o el salmista, nos hace una exhortación. ¿Una exhortación a qué? A que alabemos al Señor, ¿sí? Entonces el salmista nos dice en el primer versículo, alabad el nombre del Señor, alabadle siervos del Señor. Entonces acá nos está diciendo y nos está llamando la atención el salmista de decirnos, alabemos el nombre del Señor, alaben el nombre del Señor, siervos del Señor, alábenlo. Pero acá está esta pregunta que traemos y ¿es necesario que alguien nos pida que alabemos al Señor? O sea, ¿en serio necesitamos que nos digan, alaben el nombre del Señor, alaben al Señor? Debería ser natural que nosotros, si somos sus hijos, si somos sus siervos, o sea, si a través de estos 15 peldaños que vimos anteriormente, en el último nos hacemos pequeños y nos hacemos sus siervos, ¿no sería natural que esa fuera lo normal que hiciéramos? O sea, que en realidad
debiéramos exaltarlo, debiéramos alabarle, debiéramos en realidad negarnos a nosotros mismos y estar acá simplemente para glorificarlo, como lo cantábamos en la canción inicial, ¿cierto? Su amor es tan grande, su amor es tan bueno, o sea, solo por ser el Señor no deberíamos estar acá, digamos que arrodillados, exaltándole y alabándole. Entonces, acá es importante que lo tengamos en cuenta porque el verso 1 nos hace como un llamado de atención, que debemos alabar al Señor. De igual forma, si nosotros somos sus siervos, debemos estar siempre agradecidos con el Señor, ¿sí? Entonces, exaltándolo por lo que ha hecho en nuestras vidas, simplemente porque Él es el Señor, porque es el Eterno, por todo lo que creó, por cada cosa que hace por nosotros, por permitirnos siquiera conocerle, deberíamos estar exaltándolo, vivir agradecidos todo el tiempo. Y acá es importante que cuando hablamos de agradecimiento, vivamos agradecidos y tomemos el ejemplo del único leproso que fue limpiado por Yeshua, que se devolvió a agradecerle, ¿cierto? Entonces, como nos lo indica Lucas 17, 11, 19, que nos dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Entonces, acá son dos partes importantes en este versículo. La primera es ese leproso que se vuelve agradecido con el Señor, a darle las gracias por haberlo limpiado, pero también es importante que veamos, en este caso, en esta exhortación, la actitud de los 9 que no se devolvieron a agradecerle, y que veamos y que pensemos cuántas veces nosotros hemos sido o seguimos siendo como esos 9 leprosos que no se dan la vuelta a agradecer al Señor, ¿sí? Por más que nosotros vemos que su nombre es tan grande y que diariamente todo, absolutamente todo lo que hace por nosotros. Ya continuando con el segundo versículo que nos dice, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Entonces, nos decía, alabad el nombre del Señor, en el primer versículo. Y acá nos dice, los que están en la casa del Señor también alábenlo. Los que están en los atrios de la casa de nuestro Dios, alaben al Señor. Acá es importante que tengamos en cuenta que cuando había un templo, quienes estaban en el templo eran los levitas. Y estos levitas pues eran los que estaban alabando y sirviéndole al Señor en el templo, incluso hasta en horas de la noche, ¿sí? Y ellos, ¿por qué lo hacían? Por el simple hecho de tener el honor y sentirse pues tan halagados de poder servir y poder alabar al Señor. Sin embargo, este segundo versículo no solamente es para los levitas, sino también es para nosotros. ¿Por qué también es para nosotros? Si nosotros leemos Primera de Pedro 2, del 9 a 10, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En este momento nosotros no tenemos templo, pero la palabra pues del Señor nos dice que nosotros somos esos hijos a quienes escogió, ¿cierto? Entonces nosotros somos su real sacerdocio. Nosotros somos esos sacerdotes, entonces debemos sentirnos sacerdotes. Y al sentirnos sacerdotes debemos alabar al Señor. Es decir, debemos alabarlo por sus atributos, por sus virtudes, por su grandeza. Y acá está esta frase que dice, no le alabo por lo que hace, sino por lo que es. Es importante que nosotros nos sintamos tan agradecidos con mi Señor, que le alabemos y le sirvamos, no por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, que yo sé pues que todos los que estamos acá, el Señor ha hecho cosas maravillosas y grandísimas en nuestras vidas, por eso mismo estamos acá. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debemos alabarlo por lo que el Señor es, ¿sí? Porque es en realidad un honor poder estar acá estudiando su palabra, poder conocerle, poder que Él nos permita escudriñar su palabra, poder deleitarnos en ella. Esto en realidad es una fortuna para nosotros.
en el verso 3 nos sigue diciendo el salmista, nos da como tantas razones y yo quiero que sigan pensando en la pregunta que hacíamos al inicio, ¿cierto? ¿Por qué nosotros agradecer o alabar al Señor? Y acá nos sigue dando en cada uno de los versículos, aunque nos exhorta, nos da como tantas razones que no deberían dárnoslas, ¿cierto? Pero como nos da tantas innumerables razones para alabar al Señor. Y acá nos dice el versículo 3, alabad a Yahvé porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Cuando encontramos esta palabra ya, digamos que así, la contracción del nombre del Señor, nos está dando en este salmo o en este versículo una revelación parcial de los atributos del Señor. Entonces, acá pues el Señor nos dice, alabad al Señor, ¿cierto? Entonces, que debemos alabarlo por su mismo nombre, porque Él es, el que fue y el que será, y también porque Él es bueno. Entonces, cuando hablamos de bueno, es importante que tengamos en cuenta que el Señor siempre es bueno. Es decir, que así no entendamos por lo que nosotros estamos pasando, así no entendamos lo que Él hace, porque muchas veces queremos tratar de entender a Dios y Dios no necesita que lo entendamos, sino que en realidad le obedezcamos y que le agradezcamos, le alabemos, ¿cierto? Y que confiemos en su propósito, ¿sí? Entonces, así queramos entenderlo y no lo entendamos, debemos confiar en que Él es bueno, como lo dice acá este versículo. Debemos alabarlo porque Él es bueno. Lo que pensamos muchas veces nosotros que es malo en nuestras vidas, siempre va a ser bueno, ¿sí? O sea, el Señor es bueno, entonces si Él es bueno, todas las cosas que nos suceden a nosotras va a ser para nuestro bien. Y es importante también que veamos o que tengamos en cuenta que cuando pasamos por una tribulación, cuando pasamos por alguna prueba, estamos siendo probados para ser merecedores de la corona que el Señor tiene preparada para los que le temen. Si nosotros queremos ser recompensados por el Señor, si queremos esa corona, aunque ya nos recompensa demasiado todos los días, ¿cierto? Pero si queremos es entrar a esa nueva Jerusalén, si queremos en realidad llegar allá en esos 15 peldaños que nosotros veíamos, pues debemos también padecer. Y eso nosotros podemos verlo a lo largo de la historia, ¿cierto? En la Biblia, por ejemplo, cuando nosotros veíamos lo que le sucedían a los apóstoles. Entonces a los apóstoles tenían que padecer, tuvieron que padecer mucho, ¿cierto? A causa del nombre del Señor. Sin embargo, para ellos siempre fue un honor padecer, pues obviamente por causa del Señor. De hecho, por ejemplo, vemos en Hechos 5, el 41-42, cuando Pedro y Juan salieron del concilio gozosos de haber ser tenidos por dignos, ¿cierto? Entonces nos dice, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del Señor. Es decir, que ellos se glorificaron o que ellos exaltaron el nombre del Señor, agradecieron, siguieron enseñando porque a pesar de haber padecido, pues obviamente es un honor padecer y finalmente ellos ya sabían o confiaban, digamos que ellos tenían la plena seguridad que muchas veces quizás no tenemos nosotros, de lo que dice Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí? Entonces ellos sabían que a pesar de sus padecimientos, que cualquier tribulación que pudiera suceder, el Señor siempre, digamos que iba a hacerles bien. ¿Sí? Entonces es algo que debemos tener en cuenta, que debemos alabar al Señor, porque Él definitivamente es bueno, porque todas las cosas que nos puedan suceder simplemente pues va a ser para bien de nosotros y si en algún momento estamos padeciendo, ese es simplemente la prueba o digamos que lo que debemos hacer para poder lograr esa corona que Él tiene para todos los que le temen. De igual forma, el versículo también dice, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Cuando hablamos de benignidad,
cuando decimos quién es benigno, es importante tener en cuenta por qué el Señor es benigno, ¿sí? Y que así vayamos entendiendo mucho más por qué decimos que Él es bueno, por qué decimos que es benigno y por qué definitivamente todo lo que hace por nosotros, pues en realidad es para nuestro bien. Cuando hablamos de benigno, hablamos de aquel que siempre quiere y hace lo mejor. Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Por más que quizás que queramos entender por qué una tribulación, siempre las cosas que suceden en nuestra vida vienen en una nueva manera de bendecirnos. Dios siempre está pensando en cómo nos va a bendecir. Dios permite esas pruebas para hacernos el bien. Dios no busca lo suyo. Entonces, Dios es amor, el amor no busca lo suyo y Dios no está buscando lo suyo, sino está buscando nuestro bien. O sea, está buscando hacernos el bien a nosotros. Todo lo que Él hace es para beneficiarnos. Todo lo que Él quiere también lo hace. El Señor nos dice que somos su especial tesoro. Es tan benigno que nos dice, a pesar de todas nuestras, digamos que nuestras errores, nuestros tropiezos, ¿cierto? Pues obviamente Él nos dice que somos su especial tesoro. Es decir, que Él siempre está teniendo pensamientos de paz para con nosotros. Por tanto, debemos tener la seguridad de que todo lo que viene a la vida de un elegido del Señor es bueno al final, porque Dios es benigno. O sea, siempre a pesar de que no sea tan, o creamos nosotros más bien, que no es tan bueno en el momento, nosotros vamos a ver que al final todo lo que viene a nuestra vida, que somos los elegidos del Señor, que somos esos siervos que Él eligió, que somos esos hijos que Él eligió, todo lo que viene a nuestra vida siempre va a ser bueno, porque el Señor es bueno, porque el Señor es benigno. Bueno, acá este es uno de los versículos más sorprendentes de todo este salmo y es algo que pues personalmente a nosotros nos tocó y yo sé que a ustedes también va a estremecerles muchas cosas. Entonces, este versículo es uno de los versículos más sorprendentes de este salmo y vamos a ver por qué. El versículo nos dice, porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Nosotros quisimos en un párrafo resumir un poco sobre este versículo, o más bien darle como un contexto a este versículo, que nos dice pues que el Señor ha escogido a Jacob para sí y ha escogido a Israel como posesión suya. Y dice este párrafo, desde antes de la creación del mundo, el Señor nos predestinó para ser su especial tesoro e injertarnos en su pueblo elegido conforme a su propósito, siendo de gran estima para Él que entregó lo más preciado a su amado Hijo Yeshua, el justo, por la salvación de las almas de los injustos. De esta manera lo resumimos y vamos a ir leyendo cada uno de los versículos. Mi esposito los va a leer. Primero vamos con Romanos 8, el 29 al 32. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no escatimó a su propio Hijo, sino que los entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él todas las cosas? Gracias, amor. Bueno, entonces acá vemos que el Señor ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para hacer su especial tesoro, como nos dice Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Gracias, amor. Y también el Señor, aparte de decirnos, yo los predestino, o sea, yo los elijo a ustedes,
ustedes van a ser mi especial tesoro, esa de gran estima, pues los voy a injertar pues en mi pueblo elegido. Y cuando hablamos del tema de injertarnos, hablamos de Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olvido, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y vemos entonces en Deuteronomio 7:6 que somos injertados al pueblo que él eligió. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y también el Señor tiene propósito en nosotros, como lo vemos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, amor. Y por último, entonces tenemos Jeremías 31:3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, este versículo les decía que es muy sorprendente, porque es muy sorprendente que el Señor nos haya elegido a nosotros. O sea, cada uno de los que estamos acá, el Señor nos ha elegido. Entonces, ¿cómo no sorprendernos de que muchas veces podemos decir, pero si todavía me falta mucho para ser mejor, o por ejemplo, si tengo estos errores, si tengo estos defectos, ¿cierto? No soy perfecto, obviamente, ni nunca lo seré, pero el Señor nos eligió. Entonces es sorprendente y mucho más sorprendente que diga que somos su tesoro, o sea, que somos de tan gran estima que entregó a su Hijo amado, que entregó a un ser justo, ¿cierto? Por la salvación de las almas de todos nosotros, que somos injustos, ¿cierto? Y que no lo merecemos, pero Él en su infinito amor y en su infinita misericordia, pues nos eligió. Y para continuar con este amor eterno, viendo este amor eterno que tiene el Señor para con nosotros, ese valor tan invaluable que Él ve en nuestras almas, o sea, nuestras almas, nuestro cuerpo puede que no valga tanto, ¿cierto? Pero Él ve tanto valor en nuestras almas que en realidad pues entregó a su Hijo, que nos llama a su especial tesoro. Vamos a escuchar a continuación una canción para que no olvidemos ese amor eterno que tiene el Señor para con nosotros, esa infinita misericordia que nos demuestra cada uno de los días, y también para que recordemos todas esas razones que nosotros tenemos para alabarle, para exaltarle y para agradecerle en todo momento. Bueno, entonces después de escuchar esta canción tan hermosa, que en realidad nos muestra todo ese amor eterno e infinito que nuestro Padre tiene para con nosotros, que nos elige, que nos encuentra, ¿cierto? Y pues que nosotros tenemos mucha esperanza en Él. Seguimos con los versículos del 5 al 7, que nos dice, porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. El Señor es tan grande que es mucho mayor, ¿cierto? Que es mayor que todos los dioses. Y esto lo vemos en el Salmo 97 al 9, que dice, porque tú, Señor, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Entonces vemos que el Señor está por encima de todos esos dioses, que todos los dioses están bajo su autoridad y que todos ellos cumplirán al final lo que el Señor quiere. De igual forma, en el versículo 6, nos dice que todo lo que el Señor quiere lo hace, así en los cielos como en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Entonces, es importante acá que veamos que nosotros no nos podemos resistir a la gracia del Señor, ¿sí? O sea, es una gracia irresistible para nosotros. Y vemos esta frase que tenemos acá en la pantalla que nos dice, todo lo que Dios quiere lo hace, por eso nos elige. Ni siquiera nosotros mismos podemos evitar que nos salve, así seamos duros de salvar. Entonces, a pesar de que nosotros seamos muchas veces duros de salvar, de no querer esa salvación, pues el Señor nos eligió, el Señor nos elige, el Señor sí quiere salvarnos y no podemos escapar a su gracia, ¿cierto? Así digamos que lo rechacemos, ¿cierto? O huyamos, pues vamos, así seamos duros de salvar, el Señor nos va a salvar. Y ya en el versículo 7 nos dice que el Señor hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Entonces acá podemos remitirnos a Jeremías 10:13 que dice, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Así como el Señor va a hacer posible lo imposible de salvarnos muchas veces, así seamos duros de salvar, pues Él también hizo todo, ¿cierto? En la creación. Y Él hace todo en la creación todos los días. Entonces el Señor hizo todo y con su voz, ¿cierto? Su poder es tan infinito que entonces con su voz puede hacer caer aguas del cielo, puede hacer los relámpagos, puede sacar los vientos de su depósito. Entonces ahí seguimos viendo todo el poder que tiene el Señor y todas las razones que nosotros tenemos para exaltarle, para alabarlo y para agradecerle todos los días. Bueno, quiero avisarles que aquí tenemos en la partecita de aquí todas sus cámaras, entonces me quiero que me levanten la manito, nosotros vemos sonreído, quiero que me levanten la manito cuántos Willy sabemos conectados, cuántos duros de salvar. Yo soy un duro de salvar. Yo he sido un durísimo de salvar. Ya no así, ni siquiera eso va a cambiar la decisión de nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar entonces con lo que nos queda. Vamos a hacer el cierre pues, de nuestro salmo a partir de acá. Entonces, dice el verso 8, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad, a Israel, su pueblo. El Señor prácticamente hace, como lo acabamos de ver, ¿cierto? Hace cualquier cosa que desean. Y si ustedes, al igual que yo, han leído los milagros, por ejemplo, que hizo en Egipto, el Señor como juicio a Egipto para salvar y para sacar a su pueblo de la esclavitud, precisamente vemos aquí uno de los más grandes. Y dice que envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. ¿Se acuerdan de esta imagen, cierto? De esta imagen en donde la sangre del cordero salvó, la sangre del cordero redimió a todo ese pueblo duro de salvar, ¿cierto? Ese fue el primer éxodo. Pero ahorita nosotros, con la sangre del cordero, que hace 2 milenios voluntariamente entregó su vida, somos salvos en este momento. Y si vemos, por ejemplo, no solo a Egipto le llegó su juicio, no solo a Egipto le llegó su hora, sino que también vemos, por ejemplo, a Sehón, rey amorreo. Si vamos a Números 21, del verso 21 al 30, de pronto, espérense, si lo hacemos aquí rápido, me gustaría leerles un momentico, del verso 21. Entonces, dice, entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jacob, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel
todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto dicen los proverbistas, venid a Hesbón, edifíquese y prepárese la ciudad de Sehón. Entonces vemos cómo le llegó juicio a este rey Sehón amorreo. Por la gracia del Señor con su pueblo, este rey fue derrotado. Siguiente en la lista. Og, rey de Basán, Deuteronomio capítulo 3, verso 11. Se los voy a leer un momento desde acá, desde el 1 incluso. Dice, volvimos pues y subimos caminos de Basán, hablando aquí Moisés, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo el Señor, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón, este que está aquí abajo. Y el Señor nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos para acabar con todos. Entonces ahí lo pueden seguir leyendo incluso hasta el verso 11. Y vean aquí, de hecho, está escrito más adelante que la cama de este rey, Og, era una cama que medía casi 4 metros. O sea, este personaje medía aproximadamente 4 metros. Entonces, vayan ustedes dimensionando, vayan ustedes analizando y vayan ustedes pensando por qué una persona tan extremadamente alta y por qué llegó juicio directamente sobre estas naciones. Y ya en el siguiente versículo lo vamos a ver. Sin embargo, ya vamos, Sehón, rey amorreo, derrotado. Og, rey de Basán, adivinen qué, derrotado. Y viene una lista de todos los reyes que se enfrentaron contra Josué, ya que no adivinan que rey de Jericó, rey de Ahí, de Jerusalén, de Hebrón, de Hamrut, de Laquis, el rey de Eglón, de Geser, de Debir, de Heder y de Orma. ¿Y qué pasó con todos estos reyes? Derrotados. Entonces vemos cómo el Señor lleva juicio delante de todas las naciones que se han opuesto a hacer su propia voluntad. Incluso ya vamos a ver por qué en el versículo siguiente. Dice, oh Señor, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Señor, de generación en generación, porque el Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Precisamente aquí lo que estamos leyendo es, yo sé que muchos de nosotros, los que hemos estado aquí, hemos recibido en algún momento el curso básico de capacitación, ¿cierto? Todos hemos ido por estas 11 casas, estos 11 temas en los cuales empezamos nuevamente a adquirir una identidad que en algún momento de pronto pudimos haber perdido. Yo sé que muchos de nosotros nos consideramos que somos parte de los que quieren hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? De aquellos que queremos seguir sus mandamientos. Israel, o gobernado por Dios, que ya sabemos después de hacer este curso básico, y si no lo han hecho, los invito para que escriban a LINS y se unan a nuestros cursos básicos de capacitación. Y es que precisamente, ¿cuántos aquí, si pueden levantar la manita en las camaritas, cuántos de aquí se consideran parte de Israel, de aquellos que quieren ser gobernados por Dios? Exactamente. Entonces, si tú te consideras que eres parte de este pueblo, que eres parte de Israel, quieres serlo con todo el corazón, quieres servir al Señor como Él predestinó desde el principio de los tiempos, lo que vamos a ver a continuación de esto que estoy leyendo es precisamente un llamado a Israel a que no sea como las demás naciones. Israel está llamado a ser diferente entre las naciones y su observancia de los mandamientos del Señor será lo único que traerá compasión a la humanidad. O sea, en realidad, como lo estamos viendo aquí en el verso 14, el Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. O sea, la obediencia, el querer agradar al Señor, el temor al Señor, la sabiduría del pueblo del Señor, de los escogidos del Señor, es lo que va a traer compasión a la humanidad. Primera de Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Lo mismo en Deuteronomio 32, 36 dice, porque el Señor juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Entonces, lo que viene a continuación, lo que les había dicho anteriormente, es que
esto que vamos a ver a continuación precisamente es un llamado de atención, así como empezamos con una exhortación. Nuevamente se presenta una exhortación ahora en adelante para que seamos conscientes de que nosotros, si queremos ser Israel, no podemos ser igual a las naciones y tenemos que precisamente tener mucho cuidado de hacer esto que está a continuación. Bueno, de no hacer más bien, de prevenir esto que viene a continuación. Verso 15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. En el Salmo 115, si de pronto alguien lo recuerda, del verso 4 al verso 8, vemos lo que a continuación vamos a leer también, ¿listo? Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obras de manos de hombres. ¿Alguna vez se han preguntado, y yo sé que muchos aquí son bastante estudiosos de la palabra del Señor y de todo su contexto histórico y cultural, pero alguna vez ustedes se han preguntado cómo empezamos a explorar los metales preciosos? Es más, ¿ustedes alguna vez han visto una mina de oro? ¿O alguna vez han visto, por ejemplo, en Sudáfrica, las minas de Egipto, que llevan kilómetros y kilómetros bajo tierra? Incluso todos los días cuando hacen una cueva más profunda, rompen el récord de profundidad. Es el hueco más profundo de la tierra, por decirlo de alguna manera. Es una mina de diamantes gigante que hay en Sudáfrica. Entonces, si alguna vez hemos tenido la oportunidad de ver una mina, o tan siquiera la entrada a una mina de oro o de algún metal de estos preciosos, se han preguntado, ¿quién nos enseñó eso? O sea, ¿quién enseñó a la humanidad que debajo de la tierra, muchos kilómetros, porque el oro generalmente y los diamantes están cientos de metros bajo la tierra, ¿quién nos enseñó a revolcar la tierra de esa manera? O sea, ¿quién nos dijo que debajo de lo que veíamos como un bosque había tierra? Perdón, bueno, había tierra sí, pero había oro. O sea, ¿quién nos dijo que debajo de todo eso había oro? Dice, de acuerdo al libro de Enoch, que es un libro bastante interesante de paginear un poco, o sea, nos da el contexto de muchas cosas, incluso he citado varias veces en la escritura. El libro de Enoch dice que precisamente los ángeles que se rebelaron frente al Señor fueron los que nos enseñaron a nosotros la exploración mineral. Dice también que les enseñaron a las mujeres a llamarle la atención a los hombres por su sensualidad más que por su sabiduría. Dice que también ellos le enseñaron, bueno, de alucinógenos de la naturaleza, con plantas, con raíces, en fin. Habla de todo esto y esto fue enseñado por los ángeles caídos. Ahora, la otra pregunta es, ¿ustedes cómo creen que los griegos, por ejemplo, o los romanos, en algún momento diseñaron o esculpieron las imágenes de sus ídolos, de sus dioses, ¿cierto? O sea, yo estoy seguro que algunos de ustedes han visto, por ejemplo, imágenes como estas. Bueno, esta sí es de una película de una productora bastante importante en el mundo. Y esta es una imagen en donde representan a un ser de la mitología griega. Y esta es otra imagen que también representa a este ser de la mitología, a otro de los seres de la mitología griega. ¿Alguna vez se han preguntado cómo ellos vieron eso? O sea, cómo ellos crearon estas imágenes, cómo ellos creaban estatuas pequeñitas con estas formas, o de dónde salieron eso. O sea, ¿será que sería mucha imaginación? O sea, ¡ay, qué derrame de imaginación! ¿O de dónde habrán salido en realidad estas imágenes? Pues resulta que lo más probable, y estoy completamente seguro que así fue, es que en medio de alucinaciones, estos sacerdotes o estas personas, obviamente, que elevaban cultos a estos ángeles caídos, porque en realidad son ángeles caídos, que también en la escritura se conocen como dioses, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Precisamente estos ángeles caídos se revelaban a estas personas por medio de alucinaciones y visiones. Entonces, claro, cuando empezamos a ver esto, no es la imaginación de ellos que creaban estos bichitos. En realidad, esta era la forma como ellos se les presentaban en medio de alucinaciones. En 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los gentiles saben cuando hacen sacrificios a otros dioses.
porque los han visto. Y muestra de eso es lo que estamos viendo en estas imágenes, ¿cierto? Muestra de ello es que precisamente en esta época, cuando ellos alucinaban y tenían las visiones de estos dioses, ellos hacían sacrificios precisamente a estos dioses y el Señor nos dice, aténganse de hacer esto. Ustedes son Israel, ustedes son pueblo santo, ustedes son míos, ustedes son nación adquirida, ustedes son para mí, ustedes no deben hacer esto. Esto no lo deben hacer ustedes. Verso 16, tienen boca y no hablan, hablando precisamente otra vez de estos ídolos, de estas imágenes chiquiticas. Dicen, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Siempre los demonios han querido imitar al Señor. Ustedes saben que en Génesis capítulo 2, verso 7, el Señor sopla sobre Adán aliento de vida, ¿cierto? Y precisamente en este estudio nos dábamos cuenta que hoy en día en culturas latinoamericanas prehistóricas, aún se tiene o se ha traído desde esa época costumbres en las que ellos construyen digamos, ídolos chiquiticos, y a esos ídolos chiquiticos les soplan humo o les quieren soplar en sus caras, imitando precisamente lo que el Señor hizo con Adán, que fue hacerlo de la tierra y soplar en el aliento de vida. Nosotros nos convertimos en aquello que veneramos. Nosotros nos convertimos en aquello que veneramos. Yo les hago a ustedes una pregunta. Si nos convertimos en aquello que veneramos, ¿para qué nosotros vamos a adorar imitaciones de Dios, estos diosesitos chiquitos, estos demonios? ¿Para qué nosotros queremos venerar imitaciones de Dios cuando Él mismo nos dio su copia original? El Señor creador del cielo y de la tierra y todo lo que existe nos dio su copia original. Muestra de eso Colosenses 1, verso 13 al 23, y en el verso 15 específicamente dice, Él, hablando de Yeshua, nuestro Mesías, de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más veneremos a la imagen del Dios invisible, más nos vamos a parecer a Él y más nos vamos a apartar de las naciones. ¿Se acuerdan cómo terminamos los salmos de ascensión? Como decía ahorita mi esposa, y por eso lo quisimos colocar con una hormiguita, porque la hormiguita, por más que suba, siempre va a ser chiquitica. Precisamente el Señor nos llama a eso, a que sigamos estos 15 salmos de ascensión, pero que cuando estemos en el top, cuando lleguemos arriba, seamos menores, más chiquitos que una hormiga. Nosotros terminamos los salmos de ascensión y empezamos este salmo definiendo la palabra siervo, ¿cierto? Esclavos. Pero si nosotros somos esclavos del Señor, si nosotros somos siervos de Él, si nosotros queremos parecernos a la imagen del Dios invisible, en 2 Corintios capítulo 3, versos 17 y 18, dice específicamente que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, gran noticia para nosotros es que si somos siervos del Señor, que si somos esclavos del Señor, vamos a tener libertad. Eso es lo que Él quiere para nosotros. ¿Es Dios o no es Dios un ser benévolo con nosotros? Él es total y completamente benigno. Y por eso lo estamos viendo acá. Siguiente dice, verso 19. Casa de Israel, bendecid al Señor. Casa de Aarón, bendecid al Señor. Casa de Leví, bendecid al Señor. Los que teméis al Señor, bendecid al Señor. Desde Sión sea bendecido el Señor, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Si nosotros entendemos, como le decíamos y lo mencionamos ahorita en el curso básico, que nosotros somos injertados, que nosotros somos ese olivo injertado, que nos alimentamos de esta savia, que el Señor en su eterna misericordia nos escogió a nosotros siendo redurísimos de salvar.
¿Algo podría realmente entristecernos? O sea, y me encanta hoy que precisamente incluso no estaba coordinado por si de pronto lo creen así, que Ela comenzara preguntándonos motivos por los cuales nos sentíamos agradecidos. O sea, en realidad cuando ella empezó a decir eso, yo dije, ¿será que Y la se, canción. se nos coló en el estudio? Que Sí, la además canción. colocaron la canción, una canción supremamente espectacular. Entonces yo decía, ¿cómo no bendecir al Señor? O sea, si alguien en realidad aún no tiene motivos para agradecer a Dios, pensemos nada más esto. Algo podría realmente entristecernos si sabemos que a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, los que éramos duros de salvar, a ellos también glorificó. O sea, al final, como dice en Apocalipsis, a los escogidos recibirán coronas en el reino de los cielos. Yo solamente le he pedido al Señor que tan solo ver, o sea, para mí imaginarme solamente ver la imagen de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares, mis papás, mi mamá, de verlos a ellos recibir las coronas, para mí es más que suficiente felicidad y alegría. Ahora imagínense poder ser partícipe de eso si es la voluntad del Señor. Ahora, no solamente el Señor nos salva, porque ya nos predestinó, ya nos escogió, ya nos llamó, ya recuerdan ese video que alguna vez vimos en uno de los salmos, y era cuando un pastor llama a las ovejas, que todas las ovejitas paran las orejas de una vez. Si Él nos llamó, nos justificó, nos glorificó, entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está con nosotros? Contra nosotros, perdón. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es suficiente razón para estar completa y totalmente y lejanamente agradecidos hasta el fin de todos nuestros días. Bendito seas tú, Señor, por este día, porque nos has permitido estar aquí, porque nos has dado, Señor, el honor de hablar, dirigir unas palabras hoy, Señor, a tus escogidos, a tus elegidos, a tus justificados, Señor, a aquellos a los que llamaste, Señor. Porque todos los que están aquí en este momento, Señor, reunidos en torno a tu voz, reunidos en torno a tu palabra, Señor, claman desde el corazón, Señor, por cada día tener más cerca la imagen, Señor, tuya. Tú eres el Dios invisible, Señor, que todo lo hace, que estás en todas partes. Nos diste tu imagen, Señor, y Él voluntariamente, Señor, quiso darlo todo, 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 absolutamente todo lo que tenía para que hoy estuviéramos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, dándote gracias. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor, y te pedimos, Señor, que hoy sea un parteaguas en nuestra vida para que a partir de este momento, Señor, nunca más estemos tristes y todos los días estemos total y completamente agradecidos porque siempre lo que tú traes a nuestra vida es bueno, Señor. Tú eres benigno, tú eres, Señor, sobre todas las cosas, tú eres el soberano, Señor, y aún así nos escogiste a nosotros como tu pueblo escogido, Señor, como ese real sacerdocio, Señor, como esa nación santa, Padre. Cuando éramos duros de salvar, Señor, tú nos justificaste por la sangre de tu Hijo, Señor, nos has hecho limpios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, por cada uno de los que está aquí, para que esta semana, al abrir cada uno sus ojos, Señor, vea la grandeza de tu creación, Señor. Vea las maravillas con las que tú has adornado cada uno de nuestros días. En el nombre poderoso de esa imagen, Señor, que tú nos diste para adorar, para cada día parecernos más a ti. Nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro amado Yeshua. Amén y amén. Familia, los amamos. Muchas gracias. Gracias, familia.